Me dirigía hacia el ascensor, cuando un extraño me agarró del brazo y me susurró con urgencia: «Señor, no suba allí. Su nuera ha estado planeando esto durante meses». La sangre se me heló en las venas, pero cuando llegué a la reunión, ella se desmayó en el momento en que me vio. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Jamás imaginé que una tarde de jueves pudiera destrozar todo lo que creía saber sobre mi familia. La llamada del bufete Castillo y Asociados llegó exactamente a las 10 de la mañana. «Señor Roberto, estamos listos para finalizar la liquidación del patrimonio de su esposa. ¿Puede estar aquí hoy a las 3 de la tarde?» La voz del abogado era nítida, profesional. Acepté de inmediato. Después de 3 meses de papeleo y retrasos legales, estaba listo para cerrar este doloroso capítulo. Carmen se había ido hacía 92 días, pero yo todavía contaba cada uno de ellos. 47 años de matrimonio no terminan simplemente con servicios funerarios y tarjetas de condolencia. La casa se sentía enorme sin su rutina de cafecito matutino, sin sus comentarios sobre las noticias de la tarde, sin sus gentiles correcciones cuando yo extraviaba mis gafas de lectura. A los 75 años, pensé que entendía lo que era la pérdida, pero perder a tu compañera de vida te enseña nuevas profundidades de la soledad. El viaje al centro de la gran ciudad tomó más tiempo de lo esperado. El tráfico avanzaba a paso de tortuga a través de zonas de construcción, dándome demasiado tiempo para pensar. Carmen y yo habíamos revisado nuestros testamentos innumerables veces a lo largo de los años. Todo era sencillo: la casa, nuestros ahorros, la pequeña cartera de inversiones que habíamos construido juntos. Todo pasaba a mí, con provisiones para nuestro hijo Mateo y su familia después de mi fallecimiento. Entré en el estacionamiento subterráneo debajo del edificio de abogados, mis manos artríticas apretando el volante con más fuerza de la necesaria. La estructura de concreto se sentía fría, poco acogedora. Recogí mi carpeta de cuero que contenía los documentos que me habían pedido. Tomé un respiro para calmarme y comencé a caminar hacia la zona de los ascensores. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. «Disculpe, señor. Señor, por favor, espere». Me di la vuelta para ver a un hombre emergiendo detrás de una columna de concreto. Parecía tener unos 50 años, vestido con ropa que había visto días mejores, una chaqueta de mezclilla descolorida, botas gastadas, cabello grisáceo que necesitaba un corte. Mi primer instinto fue seguir caminando. Carmen siempre me había advertido sobre los estacionamientos, sobre extraños que se acercan a personas mayores con objetos de valor, pero algo en su expresión me detuvo. Sus ojos no eran amenazantes ni desesperados. Estaban preocupados, casi frenéticos de angustia. «Por favor, señor, necesito decirle algo importante», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Usted es Roberto, ¿verdad? El esposo de la señora Carmen». Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Cómo sabía este extraño mi nombre? ¿Cómo sabía de Carmen? «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije, buscando mi teléfono celular mientras intentaba mantener la voz firme. «Señor, por favor, sé cómo se ve esto, pero yo solía trabajar para Castillo y Asociados arriba. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que me dejaran ir, escuché conversaciones, cosas sobre el patrimonio de su esposa que usted necesita saber». Me quedé paralizado. Castillo y Asociados era el bufete de abogados de Carmen, el mismo con el que estaba a punto de reunirme. El hombre miró a su alrededor nerviosamente, verificando para asegurarse de que no estuviéramos siendo observados. Su nuera Valeria. Ella ha estado trabajando con ciertas personas en el bufete. Hay documentos, cosas que ella ha hecho preparar a sus espaldas. Se me secó la boca. ¿De qué está hablando? «Señor, no puedo probarlo todo todavía, pero escuche. Ella ha estado planeando impugnar el testamento de su esposa. Ha estado diciéndole a la gente que usted no es mentalmente capaz de administrar el patrimonio. Tiene declaraciones de registros médicos de personas que afirman que usted ha estado actuando confundido,
mostrando signos de demencia. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me agarré al costado de mi auto para sostenerme. Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada. Mi mente está perfectamente clara. Lo sé, señor. Por eso he estado esperando aquí con la esperanza de interceptarlo antes de la reunión. Ella no esperaba que usted se presentara hoy. Le dijo al licenciado Castillo que probablemente usted ni siquiera recordaría la cita. La ira estalló cortando mi conmoción. ¿Cómo se atrevía a cuestionar mi capacidad mental? El hombre asintió con simpatía. Hay más, señor. Ella ha estado falsificando documentos haciendo parecer que su esposa quería cambiar su testamento en sus últimos días. Tiene informes médicos falsos que dicen que la señora Carmen estaba preocupada por su capacidad para manejar las finanzas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Nada de esto tenía sentido. Carmen nunca había expresado preocupaciones sobre mi gestión financiera. Al contrario, yo había manejado la mayoría de nuestros asuntos de dinero durante todo nuestro matrimonio con su total confianza y apoyo. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, estudiando su rostro curtido en busca de cualquier señal de engaño. Porque su esposa siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina, señor. Y porque lo que están haciendo no es correcto. Puede que no me quede mucho, pero todavía tengo mi conciencia. Miré a este extraño que estaba arriesgando la poca estabilidad que tenía para advertirme. ¿Cómo se llama? Héctor Ramírez, señor. Fui asistente legal en Castillo y Asociados durante 15 años antes de que decidieran que sabía demasiado sobre sus operaciones paralelas. ¿Operaciones paralelas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Héctor miró alrededor del estacionamiento nuevamente, asegurándose de que todavía estuviéramos solos. Han estado ayudando a ciertos clientes adinerados a manipular documentos patrimoniales durante años, cobrando honorarios enormes por hacer desaparecer a miembros inconvenientes de la familia de los papeles de herencia. Su nuera les ha estado pagando muy bien. El ascensor sonó a lo lejos y Héctor retrocedió hacia las sombras. Señor, necesita ser extremadamente cuidadoso allá arriba. Esperan que usted simplemente firme papeles sin leerlos detenidamente. No deje que lo presionen a nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, él se había desvanecido entre los autos estacionados, dejándome allí parado con la mente dando vueltas. Parte de mí quería descartar sus palabras como los desvaríos de un hombre desesperado. Pero algo en mis entrañas me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Valeria, mi nuera desde hacía 7 años. Siempre había sido dulce en mi cara, pero había notado cambios sutiles durante el último año. La forma en que intercambiaba miradas con Mateo cuando yo hablaba. Cómo parecía desviar las conversaciones lejos de mí durante las cenas familiares. La impaciencia apenas disimulada cuando contaba historias sobre Carmen y nuestra vida juntos. Con manos temblorosas, presioné el botón del ascensor. Mientras las puertas se cerraban, capté un vislumbre de Héctor observándome desde detrás de una columna de concreto, su expresión llena de genuina preocupación. El viaje al piso 12 se sintió como una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, entré en el área de recepción. Los pisos de mármol pulido y las costosas pinturas al óleo que una vez me impresionaron ahora parecían siniestros, como una hermosa trampa diseñada para atraer víctimas desprevenidas. «Señor Roberto», dijo la recepcionista con una sonrisa ensayada, «lo están esperando en la sala de conferencias B». Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonando en el piso pulido, noté lo silencioso que parecía todo. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas y podía escuchar conversaciones amortiguadas detrás de ellas. Me detuve afuera de la sala de conferencias, mi mano en la manija de latón. A través del vidrio esmerilado, podía ver varias figuras sentadas alrededor de una gran mesa. Reconocí una silueta de inmediato, la figura menuda de Valeria y su distintivo cabello rubio, recogido en un moño apretado. Tomando un respiro profundo, abrí la puerta. La habitación era exactamente tan intimidante como había esperado. 3 hombres con trajes caros estaban sentados a un lado de la mesa de caoba con Valeria sentada frente a ellos.
Ella levantó la vista cuando entré, y por solo un momento, vi algo cruzar su rostro. Sorpresa. Miedo. Se desvaneció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Entonces ella sonrió. Esa misma sonrisa dulce que me había estado dando durante 7 años. «Ay, Roberto, no estaba segura de que vinieras hoy», dijo. Y la forma en que lo dijo confirmó todo lo que Héctor me había contado. «Hola, Valeria», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «Por supuesto que estoy aquí. Esto es sobre el patrimonio de Carmen». El abogado principal, un hombre de cabello plateado con fríos ojos grises, señaló una silla vacía. «Señor Roberto, por favor tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma hoy». Mientras me sentaba, noté que Valeria jugueteaba con su anillo de bodas, girándolo alrededor de su dedo repetidamente. No me miraba a los ojos directamente, enfocándose en cambio en una pila de papeles frente a ella. «Antes de comenzar», dije, colocando mi carpeta firmemente sobre la mesa, «me gustaría entender exactamente qué estamos discutiendo hoy. Carmen y yo revisamos su testamento muchas veces a lo largo de los años. Estoy familiarizado con sus deseos». El abogado intercambió una mirada rápida con sus colegas. «Señor Roberto, ha habido algunos desarrollos recientes. Su esposa hizo ciertas enmiendas a su testamento en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre su capacidad para administrar el patrimonio de forma independiente». «¡Alto!», interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. «¿Qué tipo de preocupaciones?». Valeria finalmente me miró directamente, sus ojos azules muy abiertos con lo que parecía ser una preocupación genuina. «Roberto, Carmen estaba preocupada por su salud. Mencionó varios incidentes donde usted parecía confundido, olvidadizo. Quería asegurarse de que el patrimonio se manejara adecuadamente». Las palabras se sintieron como una bofetada física. «¿Incidentes? ¿Qué incidentes?». Uno de los otros abogados deslizó una carpeta color manila a través de la mesa pulida. «Señor, tenemos documentación de varias ocasiones donde los miembros de la familia observaron un comportamiento preocupante. Lagunas de memoria, confusión sobre fechas y asuntos financieros, dificultad para manejar las responsabilidades del hogar». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Adentro había lo que parecían ser informes médicos, declaraciones escritas e incluso fotografías. Se me cortó la respiración al reconocer la letra de Valeria en una de las declaraciones fechada hace apenas 2 meses. Roberto se puso extremadamente agitado cuando se le preguntó sobre el pago de facturas. Leí en voz alta. No podía recordar qué cheques había escrito o cuánto dinero tenía en sus cuentas. Cuando Mateo trató de ayudarlo a organizar sus finanzas, Roberto lo acusó de intentar controlar su dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. «Esto es completamente falso. Nunca he acusado a Mateo de tratar de controlar nada. Manejo mis propias finanzas perfectamente bien». «Roberto», la voz de Valeria era suave, casi compasiva. «Usted sí dijo esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por usted. Por eso Carmen decidió que necesitaba hacer nuevos arreglos». Miré fijamente a esta mujer a la que había dado la bienvenida a mi familia, que se había sentado a mi mesa innumerables veces, que había llorado en el funeral de Carmen y me había abrazado después. La persona que me devolvía la mirada ahora era una completa extraña. «¿Qué arreglos?», logré preguntar. El abogado principal se aclaró la garganta. Su esposa enmendó su testamento para establecer un fideicomiso. El patrimonio sería administrado por fideicomisarios, en este caso su hijo Mateo y su esposa Valeria, con provisiones para su cuidado y gastos de vida. La habitación comenzó a dar vueltas. Me agarré al borde de la mesa para estabilizarme. «Me están diciendo que Carmen no confiaba en mí para manejar mi propio dinero». «No se trataba de confianza, Roberto», dijo Valeria rápidamente. «Se trataba de protección. Carmen lo amaba tanto. Solo quería asegurarse de que lo cuidaran bien».
Cerré los ojos tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando los abrí de nuevo, noté algo que hizo que se me helara la sangre. En la esquina de la sala de conferencias había un pequeño dispositivo de grabación digital, su luz roja parpadeando constantemente. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados parecían incómodos. Es práctica estándar para liquidaciones de patrimonio, dijo el abogado principal. Práctica estándar grabar a un viudo en duelo sin su consentimiento. Antes de que alguien pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Una secretaria se asomó nerviosamente. Licenciado Castillo, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión importante. Señor, dice que su nombre es Héctor Ramírez y tiene información sobre este caso. Observé cómo todo el color desaparecía del rostro de Valeria. Parecía que iba a vomitar. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Castillo rápidamente. Dígale que estamos ocupados. De hecho, dije poniéndome de pie lentamente, me gustaría escuchar lo que el señor Ramírez tiene que decir. Roberto, no creo que eso sea necesario, dijo Valeria, su voz más aguda de lo habitual. Deberíamos concentrarnos en terminar con estos documentos. Pero era demasiado tarde. Héctor apareció en la puerta, luciendo más limpio de lo que estaba en el estacionamiento, pero aún obviamente fuera de lugar en la costosa oficina de abogados. Señor Roberto, dijo, asintiéndome con respeto. Me disculpo por interrumpir, pero tengo algo que necesita ver. Castillo se puso de pie abruptamente. Señor, está invadiendo propiedad privada. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dijo Héctor con calma. Pero primero, el señor Roberto debería saber que tengo copias de los documentos originales, los reales de antes de que fueran alterados. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón palpitando en mis oídos. Héctor metió la mano en un bolso de mensajero gastado y sacó una carpeta. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposa fechado hace 8 meses y los informes médicos reales de su doctor, no los fabricados que ellos crearon. Valeria de repente se puso de pie, balanceándose ligeramente. No me siento bien, murmuró. Siéntate, Valeria, dije, mi voz más dura de lo que jamás la había escuchado. ¿Vas a querer escuchar esto? Héctor abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señor, su esposa nunca cambió su testamento. Estas personas, señaló hacia los abogados, han estado trabajando con su nuera para crear documentos falsos. Falsificaron la firma de la señora Carmen y fabricaron informes médicos para hacer parecer que ella cuestionaba su capacidad mental. Eso es absurdo, balbuceó Castillo. Este hombre está claramente perturbado. Tenemos testigos de las preocupaciones de la señora Carmen sobre la condición de su esposo. ¿Se refiere a los testigos a los que su firma pagó?, preguntó Héctor con calma. Tengo los recibos de esos pagos también. Valeria emitió un pequeño sonido de gemido y de repente se derrumbó de nuevo en su silla, su rostro blanco como el papel. Por un momento pensé que se había desmayado, pero sus ojos todavía estaban abiertos, moviéndose frenéticamente por la habitación como un animal atrapado. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué me harías esto? La boca de Valeria se abrió y cerró varias veces antes de que salieran palabras. Mateo y yo tenemos deudas, Roberto. Deudas serias. La casa, su negocio de consultoría, todo está hipotecado más allá de nuestras posibilidades. Necesitaban robarme. Terminé por ella. Héctor colocó el testamento original de Carmen frente a mí. Señor, este es el testamento real de su esposa, firmado y atestiguado adecuadamente 6 meses antes de su muerte. Todo lo que ella poseía pasa a usted, exactamente como usted creía. Miré la firma familiar de Carmen, la misma escritura fluida que la había visto escribir miles de veces durante nuestros 47 años de matrimonio.
Verla allí, real e inalterada, trajo lágrimas a mis ojos. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, le pregunté a Valeria. Ella estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas en rayas oscuras. No se suponía que te doliera. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómodo. El fideicomiso habría provisto todo lo que necesitaras. Mientras ustedes controlaban cada centavo, dije. Héctor, ¿qué estaban planeando exactamente? Héctor sacó otro documento. El fideicomiso que diseñaron le habría pagado $45,000 anuales para gastos de vida, mientras que el resto del patrimonio, aproximadamente $400,000, se usaría para pagar sus deudas y proporcionarles una tarifa de administración de $25,000 al año. La traición cortó más profundo de lo que podría haber imaginado. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi hijo y su esposa, planeando sistemáticamente controlar cada aspecto de mis años restantes. ¿Mateo lo sabe?, le pregunté a Valeria. ¿Mi hijo es parte de esto? Ella dudó, y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente. Y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero no sabe sobre los documentos falsos ni las mentiras sobre tu estado mental. Él piensa que Carmen realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. Castillo estaba barajando papeles frenéticamente, probablemente tratando de ocultar evidencia. Señor Roberto, creo que ha habido un malentendido grave. Tal vez deberíamos reprogramar esta reunión cuando todos hayan tenido tiempo de... ¿No? Dije firmemente. Vamos a terminar esto ahora mismo. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían tratado de robarme más que solo dinero. Habían tratado de robar el regalo final de Carmen para mí. No solo su seguridad financiera, sino su confianza. Su fe en mi capacidad para vivir independientemente y tomar mis propias decisiones. Pero también miré a Héctor, este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar por mí. Un hombre que había arriesgado cualquier pequeña estabilidad que le quedaba para asegurarse de que yo supiera la verdad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Héctor. Héctor miró a los abogados con disgusto. Ahora llamamos a la policía. Mientras él buscaba su teléfono, Valeria dejó escapar un pequeño sollozo y se desplomó hacia adelante, finalmente desmayándose de verdad esta vez. Pero no sentí ninguna simpatía por ella. La mujer que acababa de colapsar no era la nuera que pensé que conocía. Era una extraña que había estado usando el rostro de Valeria durante 7 años, manipulando a mi familia mientras planeaba mi destrucción financiera. Castillo intentó un último movimiento desesperado. Señor Roberto, incluso si ha habido algunas irregularidades en la documentación, su hijo y su nuera todavía enfrentan serias dificultades financieras. Tal vez podríamos llegar a algún arreglo. El único arreglo, dije poniéndome de pie y recogiendo el testamento real de Carmen, será entre Valeria y la policía. Héctor ya estaba marcando al 911. En minutos pude escuchar sirenas a lo lejos. Mientras esperábamos, no pude evitar pensar en lo cerca que había estado de firmar esos papeles. Si Héctor no hubiera arriesgado todo para advertirme, habría entrado en esta reunión completamente desprevenido. Habría firmado mi independencia creyendo que mi amada Carmen había perdido la fe en mí en sus últimos días. El pensamiento era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. Pero luego miré a Héctor de nuevo, este guardián improbable que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Me había devuelto algo infinitamente más precioso. La verdad sobre la fe inquebrantable de Carmen en mí. La policía llegó en 15 minutos, pero esos 15 minutos se sintieron como horas. Valeria había recuperado el conocimiento y estaba sentada desplomada en su silla, ya sin molestarse en mantener su fachada inocente. La dulce y cariñosa nuera se había desvanecido por completo, reemplazada por alguien frío y calculador. El detective Vargas era un hombre de mi edad con cabello canoso y ojos agudos que parecían captarlo todo a la vez.
Escuchó pacientemente mientras Héctor explicaba lo que sabía, examinando los documentos con calma profesional. «Señor Roberto», dijo después de revisar todo, «voy a necesitar que me cuente sobre su relación con su nuera. Empiece desde el principio». Me encontré pensando en hace 7 años, cuando Mateo trajo a Valeria a casa por primera vez para conocernos. Ella tenía 23 años entonces. Trabajaba como asistente dental, aparentemente dulce y genuinamente enamorada de mi hijo. Carmen y yo la recibimos con los brazos abiertos. «Era perfecta», le dije al detective Vargas. «Demasiado perfecta, me doy cuenta ahora». Siempre decía exactamente lo que Carmen y yo queríamos escuchar. Siempre estaba de acuerdo con todo lo que decíamos. Pensé que solo estaba tratando de encajar en la familia. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a cambiar en mi mente como piezas de rompecabezas, reorganizándose en una imagen más clara. Cosas que parecían inocentes en ese momento, ahora adquirían un significado más oscuro. Hace unos 2 años comenzó a nacer pequeños comentarios. Continué. Nada obvio, solo pequeñas sugerencias de que tal vez me estaba volviendo olvidadizo. Preguntaba si recordaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido. Eventos que yo estaba seguro de que nunca habían sucedido. Valeria me miró entonces con los ojos rojos e hinchados. «Roberto, estaba genuinamente preocupada por ti». «¿No?». La corté, sorprendiéndome con la fuerza en mi voz. «Estabas plantando semillas, haciéndome cuestionar mi propia memoria». El detective Vargas se volvió hacia Héctor. «Señor Ramírez, ¿puede decirme más sobre lo que presenció en el bufete?». Héctor sacó su pequeña libreta, sus manos notablemente firmes considerando todo lo que había arriesgado. Hace unos 8 meses, la señora Valeria comenzó a venir a la oficina regularmente. Al principio, el licenciado Castillo nos dijo que solo estaba preguntando sobre la planificación patrimonial para la familia de su esposo. Hojeó su libreta. Pero luego las reuniones se volvieron más secretas. Comencé a prestar atención porque algo se sentía mal. Ella traía documentos que afirmaba eran de médicos, declaraciones de amigos de la familia, incluso fotografías que se suponía mostraban al señor Roberto en estados confusos o desorientados. «¿Qué tipo de fotografías?», preguntó el detective Vargas. Valeria se movió incómoda en su asiento. Héctor la miró con disgusto antes de responder. «Fotos del señor Roberto en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares. Pero fueron tomadas desde lejos y las descripciones eran mentiras. Una foto mostraba al señor en una caja registradora, y la declaración de Valeria afirmaba que había estado confundido sobre el dinero e incapaz de completar su compra. Pero yo podía ver en la foto que el señor Roberto simplemente estaba charlando con la cajera mientras embolsaban sus compras. Mis manos se cerraron en puños. La violación se sintió casi física. Me estaba siguiendo, tomándome fotos, viviendo mi vida normal. La voz de Valeria era apenas un susurro. Necesitaba documentación. Los abogados dijeron que necesitaban pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿De mí haciendo las compras? ¿De mí hablando con la gente? El detective Vargas tomó notas mientras ella hablaba. «Señor Roberto, ¿estaba al tanto de alguna dificultad financiera que su hijo y su nuera pudieran haber estado experimentando?» Negué con la cabeza. Mateo siempre parecía estar bien. Tiene su propio negocio de consultoría. Viven en una casa hermosa en una zona residencial elegante. Toman vacaciones caras cada año. Todo financiado por deuda», dijo Valeria de repente, su voz amarga. «La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas cubre los gastos. Las vacaciones fueron con tarjetas de crédito. Debemos más de $280,000. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es eso posible? El negocio de Mateo comenzó a fallar hace 3 años. Continuó Valeria con lágrimas corriendo por su rostro nuevamente. Era demasiado orgulloso para decírtelo a ti y a Carmen. Siguió pidiendo dinero prestado pensando que podría darle la vuelta. Cuando Carmen se enfermó, nos dimos cuenta de que la herencia podría ser nuestra única salida. La miré tratando de procesar esta información.
Mi hijo luchando financieramente durante 3 años y no nos había dicho una palabra. Carmen habría ayudado en un instante si lo hubiera sabido. Así que en lugar de pedir ayuda, decidieron robarme. Dije, no era robar, protestó Valeria débilmente. Usted habría sido atendido. El fideicomiso habría cubierto todos sus gastos. Héctor soltó un bufido. Un fideicomiso que le habría pagado $45,000 al año, mientras el resto del patrimonio se destinaba a cubrir sus deudas. Vi los cálculos, señor. Estaban planeando usar el dinero de su esposa para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas, mientras lo mantenían a usted con lo que equivalía a una mesada. ¿Mateo lo sabe?, pregunté. ¿Es parte de esta conspiración? Ella dudó de nuevo. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente, y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero no sabe sobre los documentos falsos ni las mentiras sobre tu estado mental. Él piensa que Carmen realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. El detective Vargas levantó la vista de sus notas. Entonces, ¿su esposo cree que su padre genuinamente pensaba que su madre se estaba volviendo incompetente? Valeria asintió miserablemente. Le han estado contando historias durante meses, pequeños incidentes que supuestamente sucedieron cuando él no estaba cerca. Le hice creer que Carmen estaba preocupada por la memoria de Roberto, por sus habilidades para tomar decisiones. La habitación parecía dar vueltas. No solo Valeria me había estado mintiendo, sino que había estado envenenando mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su madre había perdido la fe en mí. ¿Qué incidentes?, exigí. Valeria parecía querer desaparecer en su silla. Le dije que olvidaste apagar la estufa y casi provocaste un incendio, que te perdiste conduciendo al supermercado, que acusaste al cartero de robar tu correo, que escondías dinero por la casa y luego olvidabas dónde lo ponías. Cada mentira se sentía como un golpe físico. Nada de eso sucedió nunca. Lo sé, susurró ella. El detective Vargas cerró su libreta. Señor Roberto, voy a necesitar que venga a la estación para dar una declaración formal, y necesitaré copias de todos estos documentos. Miró a los abogados que habían estado sentados en silencio durante toda la conversación. Caballeros, investigaremos su participación en este asunto también. Castillo finalmente habló. Detective, estábamos actuando según la información proporcionada por nuestra cliente. Si esa información fue falsificada, somos tan víctimas aquí como el señor Roberto. Héctor se rió amargamente. ¿Víctimas? Les cobraron $75,000 para falsificar documentos y fabricar pruebas. Tengo copias de sus facturas. El rostro del abogado principal se puso blanco. Eso no es... Nosotros no... Ahórreselo, dijo el detective Vargas. Puede explicarlo todo en la comisaría. Mientras la policía comenzaba a reunir pruebas y tomar declaraciones, me encontré mirando a Valeria una vez más. Esta mujer que había compartido las fiestas con nosotros, que me había abrazado y llamado papá, que se había sentado junto a la cama de hospital de Carmen durante sus últimos días. ¿Fue algo de eso real?, le pregunté. Los últimos 7 años, las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos, ¿fue algo de eso real? Valeria me miró con lágrimas genuinas en los ojos. Al principio sí. Cuando conocí a Mateo, cuando nos casamos, realmente me importaban tú y Carmen. Pero cuando los problemas de dinero comenzaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía el patrimonio. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí. En algún lugar del camino, su amor por mi hijo había sido corrompido por la desesperación y la codicia. Mientras el detective Vargas se preparaba para escoltar a todos afuera, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Si Héctor no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, habría entrado en esta reunión completamente desprevenido. Habría firmado esos papeles creyendo que mi amada Carmen había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. El pensamiento era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme.
3 días después de ir a la estación de policía, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. Mateo había llamado 23 veces desde que el detective Vargas lo había contactado. 23 llamadas que no había contestado porque no estaba listo para escuchar su voz. No estaba listo para saber cuánto del veneno de su esposa había absorbido. Héctor había pasado 2 veces trayéndome copias de documentos y verificando que yo estuviera bien. Este hombre que vivía en una habitación alquilada encima de un restaurante se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapaba. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, tal como había esperado. A través de la mirilla pude ver a Mateo parado en mi porche, su rostro demacrado y su cabello usualmente perfecto despeinado. Junto a él estaba Valeria, luciendo más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. «¿Papá?», dijo Mateo, su voz quebrándose en la única palabra. «Necesitamos hablar». Estudié el rostro de mi hijo buscando señales del hombre que había criado. Parecía agotado, mayor que sus 35 años. Círculos oscuros sombreaban sus ojos y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. «¿Necesitamos hacerlo?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Por favor, papá, déjanos entrar. Déjanos explicar». Me hice a un lado, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en el esquema de su esposa. Se sentaron en el sofá que Carmen y yo habíamos elegido juntos hace 20 años. El mismo sofá donde habíamos dado la bienvenida a Valeria a nuestra familia. El mismo sofá donde habíamos compartido innumerables momentos familiares que ahora se sentían manchados por mentiras. El detective Vargas me contó todo, dijo Mateo sin preámbulos, sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre mamá cambiando su testamento. Hizo una pausa, su voz rompiéndose. Y no tenía idea, papá. Te juro que no tenía idea de que Valeria estaba haciendo nada de eso. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Pero sabía sobre las deudas. Su rostro se arrugó. Sí, nos estamos ahogando, papá. El negocio está fallando. Debemos dinero por todas partes. Y estaba demasiado avergonzado para decírtelo a ti y a mamá. Seguí pensando que podía arreglarlo, que podía cambiar las cosas antes de que tuvieras que saberlo. Así que cuando Carmen se enfermó, empezaste a pensar en la herencia. Mateo se estremeció como si lo hubiera abofeteado. No así. No de la forma en que lo estás haciendo sonar. Entonces, ¿cómo? Valeria habló por primera vez desde que entró en mi casa. Mateo, dile la verdad, todo. Me volví para mirarla sorprendido. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura que había visto en la oficina de abogados. Parecía rota, derrotada. Mateo se pasó las manos por el cabello. Cuando mamá recibió su diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, comencé a entrar en pánico sobre lo que te pasaría después de que ella se fuera. Estarías solo en esta casa grande manejando todo por ti mismo. Tengo 75 años, Mateo, no 95. Lo sé, pero Valeria comenzó a señalar pequeñas cosas. Momentos en los que parecías confundido u olvidadizo. Dijo que mamá había mencionado estar preocupada por ti. Sentí estallar mi ira. ¿Qué pequeñas cosas? Mateo parecía incómodo. Como cuando olvidaste nuestros planes de cena la Navidad pasada. O cuando no pudiste recordar el nombre de nuestro nuevo vecino. O cuando pusiste el café en el refrigerador en lugar de la despensa. Lo miré con incredulidad. Mateo, tú cancelaste la cena en el último minuto porque Valeria se intoxicó con comida. El nombre de nuestro vecino es Don Jaime, y lo sabía perfectamente bien. Y poner café en el refrigerador una vez después de trabajar en el garaje durante 4 horas no me hace senil. La confusión en su rostro era genuina. Miró de mí a Valeria y de nuevo a mí. Pero Valeria dijo. Valeria mintió, dije secamente. Sobre todo. Valeria estaba llorando de nuevo,
lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Tergiversé las cosas, susurró. Tomé momentos normales de todos los días y los hice sonar como síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no estaban allí. Mateo parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Valeria. Porque lo estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu padre necesitaba ayuda para administrar el patrimonio, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos manejar las cosas por él. Manejar las cosas, repetí. ¿Te refieres a robarme? No, protestó Valeria débilmente. Te habríamos cuidado, habrías tenido todo lo que necesitabas. Bajo tu control, dije. $45,000 al año mientras usaban el dinero de Carmen para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas. La cabeza de Mateo se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el fideicomiso que hizo redactar a los abogados. Pregúntale cuánto del patrimonio se iba a usar para pagar sus deudas mientras yo vivía con una mesada. Observé cómo el entendimiento amanecía en el rostro de Mateo. El horror. La comprensión de cuán completamente había sido manipulado por su propia esposa. Valeria, dijo con voz apenas audible. Dime que él está equivocado. Valeria no podía mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. ¡Los intereses de todos!, explotó Mateo saltando del sofá. Estabas planeando robar la herencia de mi padre. Nos estábamos ahogando, gritó Valeria, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Tu negocio estaba fallando. Debíamos dinero a todos y eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Estaba tratando de salvarnos. Destruyendo a mi padre, respondió Mateo. El dolor crudo en la voz de Mateo cortó a través de mi ira. Podía verlo dándose cuenta no solo de lo que Valeria había hecho, sino de cómo había usado su amor por mí contra ambos. Cómo lo había hecho cómplice en dudar de su propio padre, mientras creía que me estaba protegiendo. Mateo, dije en voz baja, siéntate. Se dejó caer de nuevo en el sofá pareciendo un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Quiero que entiendas algo, continué. Tu madre nunca dudó de mí, ni una vez, ni nunca. Su testamento nunca fue cambiado. Ella nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. La mujer que conociste, la madre que te crió, esa mujer confiaba en mí completamente hasta el día en que murió. Mateo se derrumbó entonces, sollozando como lo hacía cuando era un niño pequeño. Lo siento mucho, papá, lo siento mucho, le creí. Debería haberte conocido mejor que eso. Deberías haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Valeria que estaba mirando sus manos en su regazo. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era el enemigo? Nunca fuiste el enemigo, dijo ella. Pero cuando la deuda comenzó a acumularse, cuando nos dimos cuenta de que podíamos perderlo todo, comencé a pensar en la herencia de manera diferente. El patrimonio de tu esposa vale más de $900,000, Roberto. Ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. Ese dinero era el trabajo de toda la vida de Carmen, dinero que ahorró para que yo pudiera vivir cómodamente después de que ella se fuera. Tú no necesitas $900,000, dijo Valeria, un destello de su viejo resentimiento mostrándose. Vives sencillamente. No viajas. No gastas dinero en cosas caras. Ese dinero simplemente se quedaría en el banco mientras nosotros perdíamos nuestra casa, nuestros autos, todo por lo que hemos trabajado. Y ahí estaba. La verdadera Valeria. La mujer que creía que merecía el dinero de Carmen más que yo, porque ella lo gastaría mientras yo lo ahorraría. Mateo miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. Valeria, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías algún derecho a la herencia de papá? Porque él no lo necesita, gritó Valeria. Porque nosotros sí. Porque eras demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitábamos.
Así que en lugar de pedir, decidiste tomar, dije. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido del llanto de Valeria y la respiración entrecortada de Mateo. Finalmente, Mateo habló. «¿Papá? ¿Qué pasa ahora?» Me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había tratado de robar mi herencia, mi hijo había sido manipulado. Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Podría salvarse esta familia? Eso depende, dije finalmente, de lo que ambos estén dispuestos a hacer para corregir esto. El silencio en mi sala de estar se extendió. Mateo estaba con la cabeza entre las manos mientras Valeria miraba al suelo. Quiero la verdad, dije. Toda. Cada mentira, cada manipulación. Mateo levantó la cabeza. Te contaré todo lo que sé, papá. Pero te juro que pensé que te estaba protegiendo. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué te dijo exactamente? Mateo miró a su esposa. Dijo que mamá se lo había mencionado durante una de sus visitas al médico. Sentí un escalofrío. Valeria estaba con Carmen en sus visitas al médico. A veces, dijo Mateo, cuando no podía salir del trabajo. Me volví hacia Valeria. Usaste la enfermedad de mi esposa como una oportunidad para manipular a mi hijo. Finalmente, ella me miró. Carmen nunca dijo nada sobre estar preocupada por ti, pero estaba tan débil durante esos últimos meses. Hizo que fuera fácil sugerir que tal vez ella debería estar pensando en lo que te pasaría. ¿Sugerir a quién?, exigí. A Mateo. Mencionaba cosas cuando llegábamos a casa, pequeños comentarios sobre lo frágil que se estaba poniendo Carmen. Hice que sonara como si Carmen estuviera preocupada por ser una carga para ti. La traición cortó más profundo de lo que había pensado posible. ¿Qué más?, pregunté. Valeria se secó la nariz. Comencé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que perdías las llaves, cada vez que pedías que te repitieran algo. Se lo mencionaba a Mateo más tarde, haciéndolo sonar preocupante. ¿Y tú le creíste?, le dije a Mateo. Era tan sutil al respecto, papá. Nunca dijo que tuvieras problemas directamente. Con el tiempo comenzó a parecer que había un patrón. Pensé en el año pasado. ¿Las fotografías?, dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Valeria se movió incómoda. Hace unos 6 meses, el abogado dijo que necesitarían documentación si íbamos a desafiar tu competencia. Desafiar mi competencia, repetí. Planeaban hacerme declarar mentalmente incapaz. No, dijo Mateo rápidamente. Eso no fue lo que discutimos. Eso es exactamente lo que discutimos, espetó Valeria volviéndose para enfrentar a su esposo. Mateo, deja de fingir que no sabías de qué se trataba esto. Hablamos de establecer una tutela. El rostro de Mateo se puso blanco. Pensé que estábamos hablando de ayudarlo a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos. Son la misma cosa, dijo Valeria. Una tutela lo habría protegido mientras aseguraba que el dinero se usara responsablemente. Responsablemente, dije. ¿Te refieres a pagar tus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Valeria. ¿Tienes alguna idea de lo que es perderlo todo? ¿Tienes alguna idea de lo que es descubrir que tu propia familia ha estado conspirando contra ti?, repliqué. Saber que las personas en las que más confiabas planeaban hacerte declarar incompetente para robarte tu dinero. No íbamos a robar nada, protestó Mateo débilmente. La tutela habría provisto para ti. Mateo, dije, mi voz más suave ahora. La tutela que Valeria y los abogados diseñaron me habría dado $45,000 al año para vivir mientras el resto del patrimonio de Carmen pagaba tus deudas. Después de que ese dinero se acabara, ¿qué pasaría entonces? Él me miró fijamente, las implicaciones completas finalmente hundiéndose. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu madre trabajó junto a mí durante 47 años para construir un patrimonio que me permitiera vivir cómodamente. El plan de tu esposa lo habría aniquilado en menos de 10 años. Valeria se puso de pie de repente. Es fácil para ti juzgar, Roberto.
Nunca has estado en una deuda seria. No sabes lo que se siente la desesperación. Tienes razón, dije. Pero sé lo que se siente ser traicionado por las personas que amo. Y sé lo que se siente descubrir que alguien a quien di la bienvenida a mi familia estaba dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. No estaba tratando de destruirte, dijo Valeria. Estaba tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida. A costa de la mía, respondí. Por primera vez, vi un reconocimiento genuino en los ojos de Valeria. Mateo se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Qué nos pasa ahora, papá? ¿A nuestra familia? Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Héctor ha proporcionado suficiente evidencia. ¿Y Valeria? Preguntó Mateo sin volverse. Miré a mi nuera. Eso depende de lo que ella haga a continuación. El detective Vargas me dijo que si cooperas completamente con la investigación, si testificas contra los abogados, el fiscal de distrito podría estar dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. ¿Y si no lo hago?, preguntó ella. Entonces enfrentarás todas las consecuencias de los cargos de fraude y conspiración. Valeria se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé, admití. Pero Valeria, necesitas entender algo. Incluso si evitas la prisión, esto no desaparece. Intentaste robarme, manipulaste a mi hijo, usaste la enfermedad de mi esposa. Lo sé, susurró. Me equivoqué. Puedo verlo ahora. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Sí, dije. Mateo se volvió desde la ventana. ¿Papá? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Miré a mi hijo y luego a Valeria. No lo sé, dije honestamente. Pero sé lo que tiene que pasar primero. Valeria tiene que enfrentar las consecuencias. Y tú, Mateo, tienes que decidir si puedes seguir casado con alguien que estaba dispuesta a hacerle esto a tu padre. El rostro de Mateo se arrugó. Papá, ella es mi esposa. La amo. Lo sé, dije gentilmente. Pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es la base de cualquier relación. Y ella no solo me traicionó a mí, te manipuló a ti. Puedo cambiar, dijo Valeria desesperadamente. ¿Puedes?, pregunté. Porque esto no fue un momento de debilidad, Valeria. Fueron meses de planificación. La habitación quedó en silencio de nuevo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mateo finalmente. Quiero que elijan, dije. Ambos, elijan quienes quieren ser de ahora en adelante. No era la respuesta que querían, pero era la única que tenía. 8 meses después, me senté en mi jardín en una fresca mañana de mayo. Las estaciones tenían una forma de poner las cosas en perspectiva. Valeria había aceptado el acuerdo. 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y la restitución total de los honorarios legales. Los abogados habían recibido sentencias de prisión. Héctor había sido clave para sus condenas, pero la verdadera curación había tomado mucho más tiempo. Mateo se había mudado de la casa que compartía con Valeria 6 semanas después de nuestra confrontación. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro. Sigo cuestionando todo. Me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales de café. ¿Cuánto de lo que pensé era realmente yo y cuánto era ella diciéndome qué pensar? Los trámites de divorcio estaban casi completos. Mateo había descubierto aún más engaños en sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su conocimiento. La situación financiera era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Yo había ofrecido ayudar con las deudas, pero Mateo se había negado. Papá, no puedo tomar tu dinero para limpiar el desastre que hizo mi esposa. Necesito resolver esto por mi cuenta, de la manera correcta esta vez. Él había vendido la casa, conducía un Toyota de 10 años y trabajaba 14 horas al día para reconstruir su negocio. Pero había algo diferente en él ahora. Un sentido de propósito e integridad. Héctor se había convertido en una presencia constante en mi vida. Lo había contratado como asistente a tiempo parcial y alquilaba el apartamento encima de mi garaje.
Verlo transformarse de un hombre desesperado a alguien con estabilidad había sido uno de los pocos puntos brillantes. Señor Roberto, llamó mientras cruzaba el césped con 2 tazas de café. ¿Cómo se siente con el negocio?, le pregunté. Héctor había comenzado recientemente su propia firma de consultoría de seguridad documental. El negocio va bien, dijo pensativo. Nos sentamos en silencio cómodo. ¿Has sabido algo de Valeria últimamente?, pregunté. Héctor asintió. Viene al centro comunitario a veces, trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender cómo se ven las consecuencias reales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Mateo. Café más tarde, tengo noticias. Esa tarde, Mateo llegó a mi casa luciendo mejor que en meses. Me siento bien, papá, me dijo. Sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño local con Soluciones de Consultoría Peterson pintado en la ventana. Mi propia oficina construida de la manera correcta esta vez. El orgullo se hinchó en mi pecho. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Eso espero, dijo Mateo. Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Papá, necesito preguntarte algo. ¿Puedes perdonarme alguna vez? ¿Realmente perdonarme? Mateo, dije con cuidado. El perdón es una elección que hago todos los días. Y sí, puedo perdonarte, porque puedo ver que tú también fuiste una víctima. ¿Y Valeria?, preguntó. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarla? Consideré la pregunta. He dejado ir la ira, aclaré. Eso no es lo mismo que el perdón, y ciertamente no es lo mismo que la confianza. Valeria nunca será bienvenida en mi vida de nuevo, pero me niego a dejar que me robe más de mi paz. Mateo asintió pensativo. Cuando se fue, caminé por mi casa. Había pensado que perder a Carmen significaría enfrentar el resto de mi vida solo. Pero había descubierto que no estaba solo. Tenía a Héctor, a Mateo, al detective Vargas, a la gente del centro comunitario. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero con una taza de té, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz completa. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y cuánto valía. El amor de Carmen vivía en la seguridad que me había proporcionado y en los valores que habíamos enseñado a nuestro hijo. El plan de Valeria había fallado no solo porque Héctor lo expuso, sino porque los cimientos que Carmen y yo habíamos construido eran más fuertes que las mentiras. Tenía 75 años y estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida. Era libre. Confía en tus instintos cuando algo se sienta mal. La traición familiar corta más profundo, pero la verdad y la integridad siempre prevalecen. A veces los extraños muestran más lealtad que los parientes de sangre. La mayor herencia no es el dinero, es mantener tu dignidad y tu brújula moral cuando otros pierden la suya.